Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo la herramienta de este búho. Hago clic en Google Chrome, clic con el botón derecho y le digo copiar imagen. Voy para Photoshop, creo una imagen nueva, es decir, archivo nuevo, ok, y le doy edición, pegar. Voy a ajustar mi herramienta de selección hasta acá para ajustarla directamente al búho y voy a poner al 100%. Y a esta selección voy a duplicarla, la voy a apagar a la primera y voy a trabajar solamente con una copia. Listos. Ahora, herramientas. Espérense un momento que va a pausar este video. Entonces, la primera herramienta de selección que tenemos a la vista es Lasso Tool. Con Lasso Tool yo hago clic y arrastro y tengo una selección. Si yo por algún motivo hago clic, arrastro y no completo la selección, cuando la suelte, él automáticamente autocompleta. ¿Listos? Voy a crear una capa nueva para mostrarles cómo funcionan las herramientas de selección. Si yo cambio la herramienta de selección a lazo poligonal, con lazo poligonal yo simplemente hago clic y ya automáticamente me va a empezar a generar líneas rectas entre cada clic que yo realice. ¿Listos? Pero si yo cargo la herramienta de lazo magnético, esta herramienta de lazo magnético, si yo la aplico sobre una capa completamente vacía, ella va a tratar de buscar patrones para empezar a dibujar patrones a medida que yo hago los trazos. Pero si yo enciendo el búho, por ejemplo, y le doy una opacidad del 100%, cuando yo utilice la herramienta de lazo magnético, por ejemplo, hago clic en este pedacito, inmediatamente el lazo magnético lo que hace es pegarse a los contornos de la imagen. Si se dan cuenta, por más de que yo me desplace y aleje el mouse, el lazo magnético va a buscar el contraste para empezar a generarme la selección automática. Con eso, cuando yo termine de completar mi selección automática por este lado, el lazo magnético me habrá autoseleccionado las zonas que a él le parecieron para poder generar mi selección. ¿Sí se dieron cuenta? Pero estas tres herramientas de lazo se pueden combinar. Yo puedo cargar las tres herramientas en caliente. ¿Cómo? La que yo recomiendo es cargar primero el lazo magnético. Y vamos a tener las siguientes funciones. Número 1, vamos a tener la tecla Alt como la herramienta fundamental para hacer el cambio. ¿Cómo? Yo arranco y hago mi primer clic y empiezo a soltar. Ya mi lazo magnético está empezando a buscar patrones de color para poderse pegar a los contrastes de color. Sin embargo, cuando yo hago Alt, un clic, y mantengo la tecla, y ahora dense cuenta que tengo las manos arriba, tengo el mouse sin seleccionar, oprimo la tecla Alt sostenido y hago clic sostenido y arrastro, inmediatamente la herramienta de selección se me volvió lazo manual. ¿Listos? Y si yo suelto la tecla Alt, volvimos nuevamente al lazo magnético. Pero si yo le hago clic a la tecla Alt, la mantengo sostenido y suelto el clic del mouse, pero sostengo la tecla Alt, el lazo se vuelve poligonal. ¿Claros? Y si yo hago clic sostenido y arrastro, se me vuelve lazo manual. Y si suelto la tecla Alt, se me vuelve lazo magnético. Y así estoy utilizando las tres herramientas en una sola. Ahora, la ventaja es que desde cualquier etapa de la selección, si yo estoy seleccionando, por ejemplo, el lazo manual, y yo oprimo la tecla Alt, se me vuelve lazo poligonal.
Y si suelto la tecla Alt, inmediatamente él me cierra la selección. ¿Listos? Pero la más completa de todas es lazo magnético. Vuelvo y repito, hago clic con lazo magnético, luego oprimo la tecla Alt y empiezo a arrastrar con el mouse y se me vuelve el lazo manual. Y luego, sin soltar la tecla Alt, suelto el clic, inmediatamente se me vuelve el lazo poligonal y empiezo a terminar de cerrar la curva. Y luego, cuando suelto la tecla Alt, puedo regresar nuevamente al lazo magnético para luego dar doble clic o simplemente cerrar la forma. ¿Listos? Esa es una forma de selección. Otra forma de selección, ¿cuál es? La herramienta de varita mágica. ¿Cómo funciona la herramienta de varita mágica? Ella va a buscar todos los píxeles similares hasta que encuentre contrastes. Por ejemplo, si yo hago clic en la varita mágica, dense cuenta que ella tiene algo que se llama tolerancia aquí arriba. Tiene una tolerancia de 32 tonalidades. Eso quiere decir que 32 tonalidades de diferencia me van a marcar para que ella pueda estrellarse contra los contrastes y detenerse hasta cierto punto. Dense cuenta todo el camino de hormiguitas que se generó con la tolerancia de 32. Pero si con la varita mágica yo selecciono y le doy, por ejemplo, 5 tonalidades de diferencia y hago clic en esta parte, inmediatamente ella solamente crece hasta cierto punto, hasta que las tonalidades han cambiado más, hasta que las tonalidades no han llegado a completar las 5 tonalidades. Pero hay más. Yo le puedo decir que me desactive el botón de anti-alias y que no lo haga contiguo, y que adicionalmente me haga tracking de todos los layers, que me haga seguimiento de todos los layers. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo selecciono el búho, arrastro el búho para este costado, le bajo la opacidad a por ejemplo, a un 51% y cargo mi herramienta de varita mágica y le digo que me desemplee todas las capas, inmediatamente cuando yo haga clic me va a tener todas las capas en cuenta para poder seleccionar el rango de tolerancia de 5. Ahora, si yo le activo el chulito de contiguous, lo que va a hacer es buscar píxeles aledaños únicamente al lugar donde yo hice clic. Y si le desactivo el chulito de contiguous, lo que va a hacer es buscar todas las gamas tonales en toda la imagen que sean similares. ¿Listos? Ahora, si yo selecciono contiguous, hago clic acá y me paso para el mundo de las máscaras, dense cuenta acá, al modo de máscara rápida, toda la selección se me va a volver roja, menos lo que tengo seleccionado como tal. Es decir, lo que no está seleccionado es rojo y lo que está seleccionado es blanco. Sencillito. ¿Cómo salgo de Quick Selection Tool? Con la tecla Q en el teclado. Así yo puedo previsualizar cómo está la calidad de mi selección, porque las selecciones en Photoshop también manejan tonalidades de transparencias. ¿Cómo sé eso? Hagamos de cuenta que yo me paso para la herramienta Quick Selection Tool y voy a cargar con la herramienta de Gradient Tool, que es hermanita del bote de pintura. Hago clic y arrastro de esta forma. Dense cuenta que tengo un degradado del rojo al blanco, pero porque estoy en modo Quick Selection Tool. Y cuando oprimo la tecla Q en el teclado y me salgo del rango de selección, dense cuenta que mi herramienta de selección me está mostrando que tengo una línea diagonal, pero realmente esa línea diagonal no es diagonal, sino que estoy manejando una selección con tonalidad degradada. Esto, ¿cómo lo represento? ¿Cómo demuestro que tengo una selección degradada? Cojo la herramienta de capas, voy a crear una nueva capa de color sólido y la voy a volver de color negro, por ejemplo. Y al darle OK, he generado una capa de color sólido cuyo degradado va del negro al blanco en la máscara, pero que el negro me está representando lo que
es transparente y lo blanco me está representando lo que es completamente opaco. Y eso también es otra forma de selección de píxeles. Eso quiere decir que yo estoy cargando en el canal de transparencias mi selección. ¿A qué quiero llegar con eso? Que si yo quiero volver este búho transparente, hagamos de cuenta, cojo esta capa, la pongo al 100% de opacidad y la regreso nuevamente a su ubicación original. Y miren lo que voy a hacer. Voy a darle pausa. Listo. Tengo una cortina y esta cortina yo la quiero volver con fondo transparente. Pero ¿qué sucede con esta cortina? Esta cortina tiene zonas de transparencias, como puede ser por ejemplo esta zona de acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder siluetear algo que tiene tonalidades de transparencias? Muy sencillo. Número 1, duplico la capa, control J, sencillito. Número 2, voy a crear una capa de color de relleno sólido y la voy a volver de color gris. Número 3, selecciono la capa de la cortina y voy a volverla blanco y negro con sus respectivas tonalidades de grises. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillito, selecciono, hago clic acá en una máscara de ajuste y le vuelvo blanco y negro. Y a partir de las propiedades de blanco y negro voy a empezar a decirle, bueno, ¿qué tan negros quiero los rojos? Negros. ¿Qué tan negros quiero los amarillos? Negros. ¿Qué tan negros quiero los verdes? Negros. ¿Qué tan negros quiero los cian? Negros. ¿Qué tan negros quiero los azules? Negros. ¿Qué tan magenta quiero los... ¿Qué tan negro quiero los magenta? Dense cuenta cómo se está modificando. Los estoy manejando a los negros. Y ahí lo que estoy haciendo es cogiendo todos los canales de color de la imagen y los estoy tirando hacia los negros, pero dense cuenta que la imagen tiene algo que se llama ruido de compresión de imagen, que es esto que estoy mostrando acá. Eso es compresión JPEG. Eso es lo que pasa con las imágenes cuando se comprimen en el JPEG y se exportan con baja calidad. Ahora, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Selecciono las dos capas de blanco y negro y la cortina y le doy fusionar. Y ahora a esta capa la vuelvo a duplicar con control J y ahora le voy a quitar el ruido que tiene la cortina. ¿Cómo? Hay muchas formas: filtro, ruido, reducir ruido. Y acuérdense que yo ya había grabado acá la fuerza, la preservación de detalles, la corrección de ruido, la supresión de detalles y la remoción de artefactos en JPEG. Y adicionalmente le voy a meter otro filtro que ya habíamos visto en la clase pasada, hace unos minutos, que fue filtro estilizar, difusión. Y le decimos OK. Y dense cuenta que antes tenía todo este ruido y ahora no tiene todo este ruido. Sin embargo, perdí detalles en la cortina. ¿Cómo hago para tratar de recuperar esos detalles? Una opción que tengo es volverla a multiplicar. ¿Sí se dieron cuenta? Seleccioné la capa, la puse a multiplicar, pero ahora se volvió demasiado oscura. Me sirve para poder generar mi capa de opacidad. Sin embargo, si yo quisiera tener un control mucho más detallado, yo le puedo dar doble clic a la capa que tengo encima, que está en modo de multiplicar, le doy doble clic en esta zona. Y aquí en estas zonas de acá, con estas dos barras, yo puedo hacer alt, clic, y así poder personalizar los niveles de oscuridad de unas zonas. Y con eso controlar los niveles de blancos y negros de la cortina. Y con eso ya tengo el canal de transparencias de la cortina como tal. Dense cuenta que este tipo de ajuste me generó aquí un icono que dice que se le están haciendo unos cambios de opacidad especializados a la capa. Y ahora selecciono las dos capas y las combino con control E. Ahora necesito volver este elemento de acá, lo quiero volver negro puro para poder continuar con mi máscara de transparencias.
¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer de diferentes formas. Número 1, con la herramienta Quick Selection Tool. Cambio el tamaño de la herramienta y hago clic, inmediatamente ya me generó mi selección de esta porción. Pero adicionalmente, dense cuenta que tengo una línea recta, súper recta aquí. ¿Sí la ven? Vamos a crear una selección con una línea recta. Una opción sería hacerlo con lazo poligonal, pero dense cuenta que yo tengo cargada aquí mi selección inicial. Yo puedo oprimir la tecla Shift para agregar a la selección y arrastrar hasta el otro lado, cerrar mi selección y completar mi proceso hasta acá. Con la tecla Shift agregué a la selección con la herramienta de lazo poligonal. Sin embargo, hay algo muy delicado con estas herramientas de lazo, y es que si yo llego a hacer un doble clic en el lugar equivocado, puedo estar estropeando una selección larguísima y puedo estar perdiendo mucho tiempo. Pero hay otra herramienta que también me va a servir muchísimo para generar una selección, y es la herramienta de Pen Tool. ¿Cómo funciona? Con esta herramienta de Pen Tool, si yo hago un clic, me genera un nodo, y si hago otro clic, me genera una línea recta que me conecta a otros nodos. Pero si yo oprimo y hago clic sostenido y arrastro, me está generando una curva. Y si suelto hasta acá y si hago clic y arrastro, estoy controlando las curvas, igual que como se hace con Illustrator. No sé si ustedes ya han manejado Illustrator antes, pero hagamos de cuenta que tengo esta selección y quiero modificar este nodo. Simplemente hago Alt sostenido y dense cuenta cómo me cambia el mouse sobre el nodo. Hago Alt clic, arrastro y puedo cambiar las propiedades al nodo. Y si lo quiero volver a volver a una esquina, simplemente hago Alt sostenido y vuelvo y hago un clic y lo regreso a mi modo poligonal. Sí, ¿cómo se agregan más nodos sobre la línea? Con la herramienta de pluma, simplemente me paro sobre el borde y hago un clic y ya. Y con la tecla Control sostenido puedo desplazar el nodo hacia donde yo quiera, y si quiero que sea otra esquina, oprimo la tecla Alt y hago un clic sobre el nodo y se volvió esquina. ¿Cómo hago para eliminar nodos? Con la tecla Control hago que mi herramienta de Pen Tool se vuelva flechita. Encierro dentro del cuadrado todos los elementos y oprimo la tecla suprimir y he eliminado todos los nodos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esta herramienta? Porque con esta herramienta yo voy a empezar a siluetear esta punta de la cortina. ¿Cómo se llama esta parte de la cortina? No sé cómo se llama. Hago clic arrastro y empiezo a tratar de predecir cuál va a ser la deformación del contorno de mi herramienta de pluma para poder completar la cortina. Y una vez he completado la forma, si se dan cuenta que ya tengo la forma aquí completada, lo único que tengo que hacer para volver la selección es hacer Control Shift Enter. Si yo a esta herramienta le digo Control Enter, estoy matando la selección anterior, pero las curvas que yo generé las volví curvas. Entonces, para poder agregar esta silueteada a mi anterior silueteada que ya he venido trabajando con las herramientas de selección, le doy Control Shift Enter y estoy agregando la selección, y no tengo que estar guardando selecciones ni estar brincando entre selecciones. Sí, también en Path. Mirad acá. ¿Cómo hago para guardar este path? Simplemente selecciono el Work Path, que es el path de trabajo, y lo arrastro dentro de los paths y tengo ya mi historial, y yo ya digo que esta es la punta de, ¿cómo se llama? Punta de lanza. Listo. Y cuando hago clic por fuera, mi punta de lanza me queda guardada para mis próximas selecciones, y adicionalmente puedo seguir trabajando con mi selección. Ahora, con esta punta de lanza, ¿por qué la seleccioné?
porque dense cuenta que tiene tonalidades de grises que me pueden generar transparencias en la imagen. Voy a continuar. Selecciono esta porción de acá, que son los aritos, rápidamente. Cierro el pad por acá y voy a agregar otro pad aquí para enunciar el interior. Y le doy Control Shift Enter y ya tengo agregada mi selección. Ahora oprimo Control menos, me voy para el otro lado y agrego a mi selección. Oprimo la tecla P para cargar la herramienta de pluma, hago clic, arrastrando, como lo expliqué previamente, cierro mis piecitas acá, y termino de cerrar mi ciclo. Control Shift Enter. Regreso con la herramienta de lazo y oprimo la tecla Shift para agregar a mi selección esta porcioncita de acá. Control menos y ya tengo el contorno en la parte superior de la cortina. Y ahora en mis capas, como yo sé que esta pieza es totalmente opaca, que no tiene ninguna tonalidad de transparencia, simplemente creo el menú Layer, creo una capa de relleno sólido, le doy OK y selecciono que sea de color negro y tengo el contorno de lo que va a ser la, ¿cómo se dice?, la marquesina pues de la cortina. ¿Listos? Pero si se dan cuenta, si yo me acerco un poquito acá, hay un poquito de tonalidades de transparencias en la cortina, lo cual va a hacer que no sea del todo transparente. Por ende, yo le voy a colocar una capa de ajustes que va a ser de niveles, y con esta capa de ajustes de niveles voy a tirar hacia los negros puros estas zonas que no quiero que me conserven las transparencias, más o menos por acá. Con eso tengo un parche totalmente negro en las zonas que yo sé que no son del todo transparentes, por ejemplo. Y ahora oprimo el botón Control 0 y tengo la máscara preciada para poder siluetear mi cortina. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a combinar todas las capas, que por ahí me han preguntado. Tengo una capa de relleno que hace referencia a el palo de la cortina, al palo de la cortina. ¿Listos? Tengo otra capa que me está ajustando los niveles de contraste de la cortina para que tenga zonas opacas y zonas transparentes. Y adicionalmente tengo la cortina en tonalidades de transparencia. Ahora, ¿qué hago para combinar todas las capas juntas? Le digo edición, menú, selección, todas las capas. Es selección, seleccionar todo, control A. Y ahora me voy para edición y le voy a decir copiar combinado, es decir, que todo lo que tengo seleccionado en la escena me lo va a copiar. Ahora me pongo encima de la última capa que creé y le doy control shift V para pegar, o edición, pegar en su lugar. Ahora puedo apagar todas las capas, puedo seleccionar la capa nueva que se llama máscara y he generado una capa completamente combinada con todas las capas que yo generé. Ahora voy a encender mi capa del fondo, que es donde tengo mi cortina. Voy a duplicar la capa y esa capa duplicada le voy a colocar justo debajo de la máscara. ¿Listos? Y ahora vamos con la parte milagrosa. Selecciono la máscara, le digo selección, seleccionar todo, edición, copiar. ¿Qué hizo? Copió todos los píxeles de la capa de máscara. Me paso para el background, copy, que le va a cambiar el nombre, que se va a llamar cortina. Me voy a generar una máscara, dense cuenta el icono que estoy seleccionando, y le generé una máscara a la cortina.
Ahora voy a oprimir alt clic a la máscara y de repente todo se volvió blanco. Significa que la máscara está mostrando absolutamente todo porque todo es blanco. Y luego le digo edición, pegar. Y cuando le doy pegar, he pegado la máscara de la cortina. Y cuando regreso nuevamente a mi máscara original, tengo la cortina, tengo el hueco de la cortina. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Selecciono la cortina en la zona de máscaras y le doy control I para invertir la selección y, oh sorpresa, tengo una cortina transparente. Ahora, ¿se acuerdan que yo había creado una capa de fondo gris? Si yo le doy doble clic a la capa de fondo gris, le puedo volver del color que yo quiera y se van a dar cuenta que las tonalidades de la cortina se están conservando. Las tonalidades de transparencia de la cortina, puedo decir que la cortina sea verde, pero si se dan cuenta que adicionalmente hay como un mugrecito acá. Dense cuenta que aquí hay un mugrecito que hace parte como de la compresión de la imagen. La ventaja es que yo, como lo generé como una máscara de capa, en la máscara es donde se encuentra ese ruido. Vamos a contrastarlo. Selecciono la máscara, ojo, estoy parado sobre la máscara. Le digo imagen, ajustes y démosle niveles. Y aquí en niveles yo puedo cambiar los niveles de tonalidades de la cortina para poder darle contraste a la cortina y así poder quitar esos márgenes de ruido de color. Pero de todas maneras estoy viendo, si se dan cuenta que hay como un contorno acá que todavía no me está dando más precisión en la cortina. Hay otra opción. Voy a eliminarle la máscara. Photoshop me va a preguntar, ¿quiere aplicarle la máscara a la capa que está utilizando? Yo le voy a decir que no. Acuérdense que yo tengo mi máscara acá. Yo puedo... Ah, no, perdón. Vamos a hacer otra cosa. Tengo mi máscara en modo máscara. Le doy control clic para recuperar la máscara que tengo de la zona de máscaras. Voy a volverlo a hacer. Tengo mi fondo verde, apago el fondo verde. Tengo mi máscara con la cortina con fondo transparente y tengo la selección cargada para siluetear la cortina. Voy a darle control clic a la máscara y lo que hace es recuperarme la selección. Y ahora voy a duplicar esta capa, la coloco justo encima, enciendo la máscara nueva y con esta selección voy a seleccionar esta herramienta que es la herramienta de Quick Selection Tool y vuelvo y me paro nuevamente en la opción Refine Edge, que significa refinar los bordes de la selección. Y sobre negro yo le puedo decir que me aumente el contraste, que me haga un radio inteligente, que me reduzca los bordes, que me haga más suavizado en las tonalidades de transparencias y que me haga suavizado en los tipos de selección. Digamos que en este caso no me sirve el smooth, pero el fader sí me sirve para poder conservar las tonalidades de transparencias. Tenemos contrastes, tenemos Shift Edge, que en este caso le estamos recortando más o menos en -10. Le decimos que nos descontamine los colores, que nos guarde las propiedades y le decimos OK. Ahora vamos a comparar máscaras. Esta fue la máscara que me generó el Refine Edge. Y esta es la máscara que me generó, pues la máscara que yo creé manualmente. Ahora el reto está en la nueva máscara para que la sepamos siluetear bien. Entonces, hago control clic para cargar la máscara. Me paro sobre la capa. Creo mi máscara. He asignado una nueva máscara a la nueva capa, pero adicionalmente tengo otra máscara acá que es la que me hace Refine Edge. ¿Qué es lo que hago? Hago control clic para cargar esta selección
pero me voy a parar en esta máscara que tengo seleccionada en la cortina, y a partir de esta selección voy a invertir la selección. ¿Y cómo se hace? Menú selección, invertir. Y ahora con la herramienta de pincel empiezo a pintar con el color negro, aumento el tamaño del pincel y voy a empezar a pintar todas las zonas donde tienen ruido, y así tengo un control máximo de cuáles son las zonas que quiero eliminar por completo y cuáles son las tonalidades de transparencias que quiero conservar. Aumento un poquito el tamaño del pincel y pinto. Listos. Me parece que está bastante bien así. Deselecciono y regreso nuevamente a mi cortina. Y lo chévere es que ya la cortina está con tonalidades de transparencias. ¿Podría llegar a ser más preciso? Claro que sí, y con las herramientas que les acabo de explicar. Ya es cuestión de que ustedes terminen de refinar la selección. ¿Listos?